Todo comienza con nuestro protagonista Wataru Sajo, el cual está completamente enamorado de una chica llamada Aika a tal punto de ser una especie de acosado. Por otro lado, ella no le presta atención y lo rechaza siempre que puede. Es un día como otro cualquiera en el cual nuestro prota está intentando hacer algo con Aika, pero unos chicos que estaban jugando fútbol rematan un balón, el cual pega en el palo y rebota hacia el frente de nuestro prota. Mientras la pelota pasa por el frente de nuestro prota, él se dio cuenta de muchas cosas sobre lo mal que ha estado haciendo. Gracias a todo esto, Wataru empieza a pensar en todo lo que ha estado haciendo porque se dio cuenta de que debe cambiar su forma de ser. Después de esto, Wataru recoge la pelota, pero Aika le responde que no se le acercara más a ella y la dejara de molestar. Mientras ella se aleja, Wataru empieza a pensar de una forma fría porque intenta decirle que no volverá a molestarla o comportarse de esta forma. Después de esto, en el salón, Ashida, la cual es la amiga de Aika, intenta molestarlo diciéndole que debería alejarse de ella, pero por el contrario, Sajo le responde que eso hará, sorprendiendo a todo el salón e inclusive a la profesora, porque Wataru estaba muy tranquilo ya que siempre estaba persiguiendo a Aika. Después de un rato en el descanso, Sajo sale de su salón, pero se encuentra a Ashida y Aika, así que ella le dice que no la molestara porque ya habían hablado sobre esto. Sajo, al escucharla, le responde que ya lo sabía porque su verdadera intención era ir al baño. En el baño, un grupo de compañeros hablan con él preguntándole si estaba enfermo porque él no se comportaba de este modo ya que siempre estaba detrás de Aika. Sajo le responde que está normal y se cuestiona sus sentimientos sobre Aika porque ahora no tiene la necesidad de rogarle a ella y puede comportarse de mejor manera. Por otro lado, los chicos lo miran de una forma rara porque normalmente él solo iría por Aika sin pensarlo, así que piensan que Wataru se volvió loco de tantos rechazos. Después, en el mediodía, empieza la hora de comer y por esto Aika intenta llamar a nuestro prota para hablar con él. Wataru se da la vuelta y le pregunta si ella fue la que lo llamó porque escuchó un susurro de su nombre. Ella, por su orgullo, le responde que no lo llamó, pero le pregunta a dónde iría. Sajo le dice que irá a comer en la cafetería y todos en el salón se sorprenden porque lo normal es que se quedara todo el descanso insistiendo para comer con Aika. Unos chicos que estaban escuchando molestan a Wataru porque le preguntan si se volvió loco, ya que normalmente siempre le rogaba a Aika para comer juntos, y ella al escuchar esto se ruboriza porque en cierta parte le gustaba esta actitud. Mientras intenta comer solo, una chica, la cual es Rena Aizawa, habla con él comentándole que es de la clase de al lado, así que hablan un poco, pero después de un rato ella se despide y se va ya que tiene que volver a su salón. Al siguiente día en su clase, su amigo le comenta que alguien quiere hablar con nuestro prota. Wataru, al mirarla, se da cuenta que es Rena Aizawa. Mientras su amigo intenta molestarlo porque estaba hablando con dos chicas lindas, se tropiezan con Aika y Ashida, pero Natsukawa se puso celosa al ver a la otra chica. Por esto, en las clases de deporte, ella empezó a ignorarlo y Sajo no se podría concentrar en nada de lo que hacía. Mientras Sajo se pregunta qué hizo mal para que ella esté de esta forma con él, aparece Ashida, la cual es la amiga de Aika. Ella le comenta que sabe quién es la chica con la que está hablando porque tenía un novio desde hace mucho tiempo y también le enseña una foto a nuestro prota del chico. Sajo vuelve a la clase, así que mientras Aika estudia empieza a hablar con su amiga y cuando está por preguntarles algo aparece Rena. Ella le dice a nuestro prota que quiere hablar con él ya que estaba muy aburrida, pero Ashida le responde que hablen todos y aprovecha para preguntarle el por qué terminó con su novia anterior. Rena le responde que fue porque el chico no tenía un rasgo tan buena sobre ella. Ashida empieza a molestarla y también empieza a hablar mal de su exnovio. Rena, al escuchar esto, le pide que por favor no hablara mal de su exnovio. Después de esto, Rena se va corriendo, así que Sajo intenta perseguirla, pero de camino se choca con una chica, la cual decide ignorar esto y se va. Después de un rato, nuestro prota logra alcanzar a Rena, así que le pide perdón porque no pensaba que Ashida podría ser tan insensible. Ella le responde que no es su culpa y cambia de tema porque cuando Wataru habla con una chica no nombra a Aika. También le pregunta si nuestro prota está enamorado de Aika porque es muy obvio ya que toda la escuela lo sabe. Sajo le responde que ahora no lo sabe e inclusive se cuestiona sus sentimientos porque debería ser tiempo de seguir adelante ya que no ha visto que las cosas cambien y por esto ha sido rechazado muchas veces. Rena también aprovecha para comentarle lo que sucedió con su exnovio porque él dijo que le gustaban las chicas como Aika y por esto terminaron, así que intentó vengarse de él con nuestro prota pero no pudo lograrlo. Por otro lado, Sajo le comenta que antes de enamorarse de Aika fue rechazado brutalmente por una chica que lo menospreció y le bajó la autoestima. Para peor, en ese tiempo llegó el novio de la chica y empezó a pegarle hasta que le dieron un empujón y cayó en los de Aika. Natsukawa empezó a gritar y lo abofeteó, así que por esto nuestro prota se enamoró de Aika.
Después de todo esto, Aika también regañó a los dos chicos por tratarlos de esta forma porque era muy lamentable jugar con los sentimientos de las demás personas. Sajo le comenta que así no puede estar con Aika, intentará hacerla feliz desde las sombras, así le produzca dolor porque fue la primera persona que le brindó su ayuda. Mientras habla sobre todo esto, empieza a darse cuenta que ella está fuera de su alcance, así que debería dejarla ir para que ella por fin fuera feliz. Después de un tiempo, Rena volvió con su novio y Sajo, en vez de sentirse mal por haber sido utilizado, estaba feliz porque pudo estar en contacto con una chica linda y por esto no le ve nada de malo. Aika le pregunta si él estaba bien por todo lo que sucedió, pero Sajo le responde que desde el principio no esperaba nada a cambio, así que le da igual. También le pregunta si se sentía bien sentimentalmente, pero Wataru le responde que está en perfecto estado, ya que lo que estaba mal era su forma de ser anteriormente. Sajo empieza a bromear también un poco con sus amigos sobre su relación con Aika, pero cuando llega a su casa se siente como un enfermo por su pasado porque desde el primer momento no tuvo oportunidad con Aika. Mientras piensa sobre todo esto, aparece Natsukawa en su casa. Sajo la invita a que entre y ella le pide perdón por no avisarle con anticipación que vendría a su casa. Antes de continuar a hablar, Wataru le advierte que no hay nadie en su casa a Natsukawa, así que deberían ser cuidadosos con lo que hablan. Aika le pregunta si le sucedió algo raro porque se ha comportado de una manera muy diferente, ya que no ha sido molesto estar con él y no se comporta como el mismo de siempre. Sajo decide declarársele y le pregunta si saldría juntos, pero ella se niega. Wataru le pide perdón porque él es un tipo muy molesto y por esto también le dice que no dejará de intentarlo porque él no puede detenerse. Mientras hablan sobre todo esto, son interrumpidos por la hermana de Sajo porque estuvo escuchando todo esto desde el principio pero no quería interrumpir. Como ya es tarde y su hermana los estaba molestando ya que malinterpretó las cosas porque pensaba que estaban saliendo, Sajo acompaña a Natsukawa a su casa porque era muy tarde. Mientras caminan, Sajo le pide perdón por todo lo que hizo, así que espera que de ahora en adelante sean compañeros de clase normal. Nuestro prota también intenta bromear preguntándole a Aika si tendría una amiga con la cual él podría salir. Aika intenta golpearlo pero se detiene porque le dice que es de lo peor y se va para su casa. También no lo hizo porque se dio cuenta que él se ha comportado de una buena forma, así que golpearlo sería muy malo de su parte. Después de todo esto en la escuela, por el cambio de asientos, a Sajo le tocó lejos de Aika y Ashida intenta molestarlo por todo esto, pero él le responde que eso era lo mejor ya que así podría dejar de molestarla y que ella hiciera amigos, ya que desde hace rato había estado pensando en dejar de molestarla y seguir adelante. Ashida le responde que entiende lo que él quiere hacer, pero también le dice que tendría que hacerse responsable porque por su actitud Aika está sola y no tiene ningún amigo por su culpa. Después de un rato en el descanso, Ashida va a hablar con Aika para no dejarla sola y por otro lado Wataru observa la situación porque lo mejor es alejarse un poco de Aika. Mientras intenta irse, un compañero lo detiene y le pregunta si estaba triste últimamente porque no ha hablado con ella. Wataru no quería hablar y por esto logra liberarse de su compañero, así que piensa en todo lo que ha pasado, ya que así tenga sueños y deseos es una pérdida de tiempo. Si llegaste hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra maleta. La primera persona que lo haga podrá ser anclada en los comentarios y al resto les daré un corazón. Dicho esto, continuemos. Mientras piensa sobre todo esto, aparece una chica preguntándole si él fue la persona que asustó a su aprendiz la última vez. Wataru se acuerda de todo lo que sucedió porque fue la chica con la cual se tropezó, así que decide disculparse. Ella le pregunta el por qué nuestro prota se disculpa ya que fue un accidente, pero Wataru le responde que fue en parte su culpa. También le dice que así se libraría de problemas innecesarios en un futuro. Wataru se disculpa otra vez, así que intenta irse, pero ella lo detiene una vez más. Wataru le responde a ella si quería algo utilizando su nombre ya que ella es Shinomiya. Wataru le comenta que sabe quién es porque es la presidenta del comité escolar de moral y disciplina. Nuestro prota intenta irse otra vez, pero Shinomiya lo detiene porque le dice que quería hablar de una cosa con él y por esto se lo lleva a la sala de orientación. Shinomiya le comenta que creía en él y sabía que no tenía intenciones ocultas. También le cuenta que la persona con la cual se encontró tiene una personalidad seria y sincera. La presidenta cambia de tema y le pide un consejo a Wataru, ya que sus compañeros se desanimaban muy a menudo y por esto quería hacer algo por ellos. Wataru al escuchar todo esto se dio cuenta de lo que sucedía y le pregunta a ella si estaba preocupada por sus compañeros. Shinomiya le responde que tiene razón porque quería serle de utilidad a sus compañeros cuando estaban preocupados por algo.
pero por el contrario, cuando intentaba ayudarlos, ellos le respondían que si era ella la presidenta podría lograr hacer cualquier cosa. Wataru le responde que él puede dar su opinión ya que normalmente es de este tipo de personas. Él también le comenta que normalmente no espera que los feliciten o los animen por cosas así. Shinomiya le pregunta entonces qué debería hacer porque no sabía cómo tratar con ellos, pero Wataru le responde que les diga que no se preocuparan y les diera una palmada en la espalda. También le comenta la importancia de hacer esto que le acabo de decir porque la presidenta era alguien en la cual todos admiraban, así que realizaba lo que él le dijo, ellos se motivarían mucho. Al final, Shinomiya se disculpa con nuestro prota ya que no lo dejó disfrutar de su descanso, así que le pregunta por su nombre. Después de todo esto, al siguiente día, Wataru sale de su casa con muchas cosas porque su hermana lo obligó a cargar con todo tipo de cosas. Ella le pregunta si ha estado hablando con Aika, ya que si seguía de esta forma no sería popular con las chicas. Mientras caminan, logra ver a Natsukawa, así que su hermana recoge todas sus pertenencias para que él pudiera hablar con ella. Al final, Wataru y Aika caminan juntos para la escuela, pero ella le intenta preguntar algo, pero también se arrepiente y no le dice nada. Cuando llegan a la escuela, Ashida le comenta a Wataru que la presidenta estaba muy enojada. Ellos intentan volver a su salón, pero la presidenta los encuentra. Shinomiya le dice a Wataru que lo espera en el descanso donde hablaron anteriormente porque quería discutir algo muy serio con él. Yamasaki sale de su salón y le pregunta el por qué se hizo pasar por él, ya que nuestro prota utilizó su nombre porque Wataru le mintió a la presidenta. Wataru logra salvarse de Yamasaki porque le pregunta si la presidenta era su tipo y este por escuchar todo esto se puso nervioso. En el descanso, Wataru va donde la presidenta y le obsequia un poco de comida ya que la anterior vez no dejaron que ella comiera. También le da un pastel de chocolate a Yuyu ya que ella estaba también con ellos. Después de comer, la presidenta le pregunta el motivo por el cual mintió sobre su nombre a Wataru. Él le responde que todo esto lo hizo porque su nombre no valía la pena para ser recordado por la presidenta del consejo estudiantil, así que utilizó el nombre de su compañero que era más popular. Después de todo esto, la presidenta cambia de tema y le pregunta a nuestro prota por qué no entiende a unas personas ya que no les gustaba el consejo estudiantil y a otras sí, y por esto le pide la opinión a nuestro prota. Wataru le responde que su compañera pensaba lo mismo, así que debería preguntarle a ella. Al final, como parecía que no había un tema relevante para hablar, nuestro prota intenta irse, pero la presidenta vuelve a detenerlo. Ella le comenta que resulta ser que Yuyu quería disculparse con él, ya que cuando se chocaron ella salió corriendo y no dejó que Wataru sea amable con ella. La presidenta también le dice que Yuyu intentará mejorar ya que quiere cambiar y dejar de sentir inseguridad hacia los hombres. Wataru al escuchar esto se desilusiona, así que se retira del salón. Mientras camina, Ashida lo llama porque Natsukawa estaba hablando con muchas chicas gracias a ella. Wataru al ver esto se pregunta si en realidad antes era un estorbo ya que no debería interrumpir con todo esto, pero le llega un mensaje a su celular. Wataru mira el mensaje y resulta ser su hermana. Nuestro prota decide salir de su salón para contestarle a su hermana, pero por otro lado Aika al ver esto se molestó un poco porque él no le prestaba ni le brindaba anterior como lo hacía anteriormente. Wataru mira el mensaje y decía que debería reunirse después de la escuela en las salas del consejo estudiantil. Después de la escuela, Wataru va donde su hermana y le pregunta el por qué lo llamó. Ella le responde que estaban muy ocupados todos los miembros, así que recibirían ayuda de cualquier persona y por esto le pide que le ayude a ella. Wataru después de un rato logra hacer todo el trabajo muy bien y por esto impresiona a todos los miembros del comité. Su hermana también le comenta que mañana volverá a llamarlo porque lo recompensará con una revista para adultos muy grande. Wataru al escuchar esto se plantea la propuesta y decide aceptar. Por otro lado, vemos a la presidenta y Yuyu, ya que ella se preguntaba si hizo algo malo para enojar a Wataru, porque cuando le contó sobre sus inseguridades a Wataru la miró desilusionada. La presidenta recuerda los consejos que le dio Wataru y gracias a esto Yuyu se tranquiliza y no pasó nada malo. Al siguiente día Aika entra en el salón, pero al ver solo el bolso de Wataru se enoja ya que no le ha prestado atención. Ashida y unas compañeras le piden pasar el rato en la casa de Aika porque su hermana era muy linda. Al final quedaron todas en hacer una reunión, pero en ese momento entra Wataru al salón. Ashida intenta invitarlo, pero Aika se negaba, ya que le responde que no lo dejaría acercarlo a ella o a su hermana, y por esto Wataru le responde que no hay problema porque no quiere asistir. Cuando terminan las clases, Wataru está aburrido porque no quiere asistir a la reunión, pero Aika lo detiene ya que le intenta preguntar si no asistirá a este lugar. Al final, Aika no le pudo preguntar nada porque son interrumpidos por la presidenta y se lleva a Wataru con ella para hablar de algo importante. En el salón, la presidenta le da gracias a Wataru porque siguió sus consejos y por esto pudo ayudar a Yuyu.
También le comenta que hay un problema, el cual es que Yuyu estaba deprimida por lo que sucedió cuando ella le contó sobre la inseguridad a Wataru. La presidenta se le acerca mucho a nuestro prota y le pregunta el verdadero motivo por el cual él se comportó de esta forma. Wataru le responde que estaba decepcionado con Yuyu porque no se había disculpado con él por su beneficio. También le dice que ella se cansó de su inseguridad de sí misma a tal punto de rechazar la amabilidad de una persona. También le comenta que de todo esto no tenía problemas, pero el detalle fue que utilizó todo el accidente como trampolín para poder hablar con ella. Al final la presidenta se asombra con él ya que era muy bueno leyendo el ambiente y las personas. Wataru le responde que siempre ha sido así, pero anteriormente estaba enfocado en una sola persona y por esto no se daba cuenta de nada. Al final en la reunión de Aika, Wataru no llegó y por esto Natsukawa se puso un poco triste, así que empezaron a comer solos. Después de un tiempo empieza el verano y por esto Wataru estaba sudando mucho. Al final logra llegar a su salón y se alegra porque los salones tenían aire acondicionado. Mientras piensa sobre todo esto aparece Ashida. Wataru le dice a ella que se ve muy bien con ese uniforme porque inclusive le parecía linda y todo. Ashida le responde que en vez de mirarla a ella debería tener sus ojos puestos en Aika. Wataru la observa y le pregunta a Ashida si asistió la semana pasada a la casa de Aika. Ashida lo molesta ya que no quería decirle nada de lo que pasó en esta reunión, pero son interrumpidos porque llega la profesora. Mientras descansan un poco, Ashida observa las fotos de la reunión, pero se da cuenta que Aika estaba muy deprimida ese día. Después de revisar las fotos, le pregunta a Wataru si seguirá sin hablarle porque aún no la ha saludado. Wataru le responde que no lo hará ni tiene la necesidad porque lo mejor es mantener una distancia. También le dice que gracias a todo esto muchas personas le hablan a Natsukawa, así que es mejor no intervenir. Mientras ellos dos hablan, Aika los observa y se siente un poco triste ya que no ha podido hablar con ellos como lo hacía anteriormente. Después de esto, mientras Wataru descansa de un partido de fútbol, un compañero de clase lo saluda. Ellos dos empiezan a hablar ya que él le mostró las fotos de la celebración que hicieron en la casa de Aika. Su amigo le pregunta el por qué no asistió a la casa de ella porque hubiera estado mejor si nuestro prota estaba presente. Wataru le responde que no fue invitado y por esto no tenía otra opción ya que no quería ser un estorbo. Wataru también aprovecha para molestar a su amigo ya que tenía muchas fotos con la hermana de Aika. Por esto decide enviarle las fotos a la hermana de su amiga y ella rápidamente le responde porque se enojó con el amigo de nuestro prota. Mientras hablan sobre todo esto, Wataru se pregunta si habría sucedido algo con su hermana porque lleva una semana sin hablar con ella en persona. En el descanso, Yamasaki habla con Wataru ya que lo convida a comer juntos con alguien. Ahí nos damos cuenta que son un grupo de personas en los cuales está Koga, la cual es una chica muy enérgica. Yamasaki obliga a Wataru a comer con ellos y por esto no le queda más remedio que aceptar. Mientras comen todos, le preguntan a Wataru si es introvertido porque últimamente está muy callado. Wataru le responde que él no es introvertido porque les dice que mire su silla, ya que estaba en la esquina enfrente del salón y por esto no podía hablar con nadie. Ellos se ríen y las chicas empiezan a preguntarse si nuestro prota había hecho cosas indecentes con Aika porque eran muy cercanos. Wataru por su parte lo niega y les dice que ni tan siquiera sabe dónde queda la casa de Aika y por esto no podría hacer algo así. También le preguntan por Rena Izawa ya que nuestro prota podría tener una relación por ella. Wataru intenta explicarle lo que sucede ya que no eran pareja, pero es interrumpido por Aika porque estaba muy enojada y lo saca del salón. Aika lo lleva al salón de música y nos damos cuenta que estaba muy enojada. Wataru al verla de este modo piensa en el por qué ella está tan enojada. Después de mucho tiempo no llega a una conclusión específica, así que le pide que se calme a Natsukawa. Aika le pregunta el por qué estaba hablando con esas chicas. Wataru se da cuenta que esto podrían ser celos, pero Aika vuelve a gritar diciéndole que no eran celos. Wataru también le grita y le responde que no entiende todo esto, así que le pide una explicación, pero ella en vez de darle una explicación decide irse. En el salón, Wataru sigue pensando en todo lo que sucedió, intentando encontrarle una explicación. Ashida le pregunta a nuestro prota si sucedió algo porque estaba haciendo caras muy raras. Wataru le comenta todo lo que sucedió y sigue pensando en todo esto. Mientras Wataru piensa sobre todo esto, aparece un miembro del comité estudiantil ya que quiere hablar con Wataru. En el salón del comité estudiantil, el chico le pregunta cómo se autoevaluaría Wataru porque quería saber su opinión. Wataru le responde que él es un tipo normal y solo es un plebeyo más del montón. El chico le dice que se enteró que desde hace mucho le gustaba una chica, pero quiere saber el motivo por el cual nuestro prota dejó de intentar algo con ella. Wataru le responde que eso no debería importarle a él ya que no tiene ningún motivo para hablar de esto. El chico decide dejar este tema así, pero le pregunta si su hermana sabría sobre todo esto.
Wataru le responde que su hermana no debería importarle en absoluto esto, ya que no hay necesidad ni tan siquiera de que él le comentara todo esto. El chico le comenta que su hermana estaba demasiado desconcertada por su cambio. Wataru le responde que no le cree y que no entiende de lo que estaba hablando. El chico le comenta que su hermana piensa que todo es su culpa y por eso Wataru se comporta de esta forma, ya que Kaede les dijo a los miembros del comité estudiantil que podría haber destruido la primavera de su hermano. También le comenta que todos los miembros intentaron consolarla diciéndole que no era su culpa, pero era la primera vez que la observaban a ella llorar. Wataru le responde que entiende todo esto, así que hablará con su hermana ya que era parte de su familia. Mientras caminan, Wataru le pregunta al chico si estaba defendiendo a Kaede y lo odiaba a él, o por el otro motivo estaba preocupado por Kaede y quiere que él lo ayude. El chico le responde que por ambas razones y Wataru le agradece por ser honesto. Mientras Wataru camina, piensa que este es el motivo por el cual Kaede lo estaba ignorando y no habían podido hablar, así que se pone triste porque no quería verle la cara triste de su hermana. Wataru llega a la azotea y logra reunirse con su hermana. Kaede le pregunta el por qué él estaba en este lugar, ya que ella tiene algo importante de que hablar con la presidenta. Wataru le responde que la presidenta no vendrá y todos los que le dijeron que vendrían tampoco estarán. También le pregunta si sucede algo, ya que había escuchado que estaba deprimida y triste. Kaede intenta negar todo esto poniendo excusas. Por esto Wataru le comenta que nombrara 10 cosas buenas que tenía él. Después de un rato su hermana le respondió más de 10 cosas. Wataru le responde que así es como piensa de él, así que no debería preocuparse tanto por él, ya que ella fue la persona que le mostró la realidad de las cosas. También le comenta que en algunos momentos se desespera, pero luego piensa fríamente y se alegra de las decisiones que ha tomado. Pero Kaede lo interrumpe porque por fin empieza a hablar. Kaede le comenta que anteriormente sucedieron varias cosas como estas, donde un chico se dio por vencido por la chica que le gustaba. Por esto tuvo un colapso y pensaba que nuestro prota podría terminar de la misma manera, ya que si ese fuera el caso, la persona que la obligó a todo esto sería ella. Kaede le dice que será más cuidadosa con sus palabras porque no debería rendirse por la chica que le gusta. También le dice que intentará no decirle palabras malas para no herirlo ni lastimarlo. Wataru al escuchar esto se molesta con ella porque en lo que estaba diciendo no había una pizca de confianza. También le responde que no intente convertirse en una hermana amable y bonita, porque desde un principio nunca ha tenido una hermana así. Al final le dice que ella se puede comportar de cualquier manera porque esto es lo que la caracteriza como su hermana. Por esto ella puede hablar, comportarse y tratarlo como ella prefiera, ya que al cabo Kaede también quiere hacer todo esto y no tiene que cambiar, porque si empieza a cambiar no sería su hermana mayor. Para finalizar el discurso le dice que le gustaba su forma de ser de mierda, así que debería volver a ser como siempre ha sido y no fingir una personalidad la cual no es ella. Mientras Kaede se pone feliz por escuchar todo esto y empiezan a hablar como normalmente lo hacen, aparece Aika y Ashida porque estaban escuchando todo, y Aika estaba muy molesta por cómo nuestro prota le hablaba a su hermana. Aika al ver a Wataru le dice que debería disculparse con Kaede porque ella podría enojarse si no lo hacía. Pero Wataru les pregunta el por qué estaban escuchando todo esto a escondidas. Aika intenta mentirle, pero se da cuenta que inconscientemente siguió a Wataru por todo el colegio hasta la azotea. Al darse cuenta de esto, decide dejar el tema así y se va rápidamente. Al final todo se arregla y su hermana vuelve a comportarse como siempre lo ha hecho. Por otro lado, en la noche mientras Wataru sale de estudiar, se pregunta el por qué Aika se estaba comportando de esta manera tan rara. Mientras piensa en todo esto, entra en un supermercado para comprar un poco de comida. Al final llega a su casa y le pide perdón a Kaede por las cosas feas que le dijo y también le da un poco de comida. Kaede intenta negarse para no recibir esto, pero al final lo acepta porque también le quita la comida a Wataru. Nuestro prota al ver esto decide tomarle muchas fotos para mostrársela a los miembros del comité estudiantil, pero Kaede por otro lado se pone muy furiosa y por esto saca un bate de béisbol y persigue a nuestro prota por toda la casa. Después de un tiempo observamos a Ashida y Natsukawa hablando porque su amiga le dice que fue un poco brusca y dura con nuestro prota. Aika le pide perdón por actuar de esta forma, pero Ashida le dice que no hay problema si le responde el por qué se comportó de esta forma. Ella le responde que el día que hicieron la reunión en su casa, su hermana se hizo amigos y por esto pensaba que se la iban a quitar. Ashida se da cuenta de lo que sucede porque Aika pensaba que sucedería lo mismo con Wataru y por esto podrían quitárselo a él también. Ashida al ver a Aika decide molestarla porque Aika estaba enojada y cansada de que Wataru no le diera atención y la molestara como antes lo hacía.
Aika le responde que ella tiene razón en todo lo que dice, pero tampoco entiende el motivo por el cual está triste por esto. Ashida le responde que todo esto debería ser porque Wataru como tal debe ser una persona muy especial e importante para ella sin que ella misma lo supiera. Aika intenta defenderse diciéndole que no era del todo cierto porque él era muy molesto. Ashida le responde que aún así a las personas les gustaba saber que eran amadas y por esto quería a Wataru aunque sea un poco. Aika se sorprende con Ashida porque también era muy impresionante e inteligente. Ashida también le responde que aún así le gustaba este lado de Aika ya que era un poco torpe y por esto le resultaba linda. También le comenta que por lo menos Wataru logró decirle lo que sentía, así que ahora es el turno de Aika para esforzársele y decirle también lo que siente, ya que Aika sin saberlo está o ha tenido sentimientos por Wataru sin que lo supiera y por eso quiere que él le preste atención. Por otro lado, observamos a Wataru y su hermana desayunando. Su hermana se da cuenta que el pelo de nuestro prota ha estado creciendo más de lo normal. Por esto, Wataru le responde que se los dejará así porque no le importaba lo que pensaran de él y por esto no le importaba lo que dijeran. Su hermana le pregunta el por qué dice esto y está de esta forma, ya que anteriormente él era muy cuidadoso con todo su aspecto. Wataru nos cuenta que anteriormente era muy cuidadoso porque antes solía intentar ser el hombre ideal para Aika. Pero como han pasado ciertas cosas, ahora no le importa en absoluto y por esto no tiene problema en ser como normalmente es. Wataru logra llegar a su salón pero se encuentra a Natsukawa y Ashida. Al verla decide saludar de una forma muy formal y Aika le pregunta el por qué la saluda de esta forma. Wataru le responde que no podrían hablar como lo hacen normalmente por todo lo que ha sucedido y pasó anteriormente. Al final, Wataru la saluda normalmente y Ashida aprovecha para golpearlo y molestarlo también. Wataru aprovecha para preguntarle si la pasaron bien en la reunión que tuvieron. También les dice que la debieron pasar muy bien y se alegra por ellas dos. Aika le responde que todo estuvo tranquilo ya que él no estuvo ahí. Wataru le responde que tiene razón porque no negaba las palabras que dijo ella. Ashida empieza a hablar porque como tal solo fue una noche de chicas. También empieza a decirle a Wataru que estaba haciendo calor y empiezan a bromear y hablar de una manera muy divertida. Por otro lado, Aika al ver esto se pone un poco celosa y nerviosa ya que le daba pena que se comportaran de esta forma. Después de un rato a Wataru le llega un mensaje de su hermana que todo estaba bien, así que Wataru aprovecha para salir un rato. En ese momento también estaba detrás de él Aika ya que quería hablar con él pero otra vez no pudo acercársele. Mientras Wataru camina se da cuenta que unos asientos los cuales mantienen ocupados estaban libres, así que agradece su suerte y descansa en ellos. Wataru se prepara para comer y se pone cómodo, pero la presidenta lo sorprende ya que estaban al lado de él observándolo. Wataru intenta ignorarlas y seguir comiendo, pero la presidenta lo detiene ya que lo normal sería que preguntara si podía unirse a la mesa de ellas. Wataru le responde que no lo hará y piensa que esto es muy difícil porque tiene miedo de todas las chicas del comité estudiantil. Yuyu al verlo lo saluda y lo invita a comer con ellas, así que Wataru no le queda otra opción que comer juntos. Empiezan a comer y ahí nos presentan a Aya, la cual es amiga de la infancia de Yuyu. Yuyu le responde a Aya que debería dejar de ser tan fría y le pide que sonría para que se llevara bien con Wataru. Ella lo hace, pero le responde que todo esto lo hace por el bien de Yuyu, así que nuestro prota no debería confundir las cosas. También empiezan a hablar porque Aya pensaba que Wataru era un pervertido como otro chico cualquiera. Yuyu lo defiende y la presidenta también lo hace, pero diciéndole que normalmente solo era un cobarde. Después de comer, Yuyu y Aya van a caminar, así que la presidenta le pregunta sobre Yuyu ya que ha cambiado mucho. Wataru le responde que está muy asombrado ya que ella parece otra persona como si fuera sacada de un juego de citas. También le dice a la presidenta que estaba un poco sorprendido porque lo último que ellos dos hablaron era un poco duro sobre Yuyu, pero la presidenta le permitió que volviera a hablar con ella. La presidenta le responde que no se metería con las personas que ayudó a Yuyu, ya que gracias a él Yuyu se dio cuenta que existían hombres buenos y que pueden ser agradables. Wataru intenta volverse un poco humilde y le dice que en realidad no hizo nada. La presidenta le responde que en realidad hizo mucho, ya que gracias a las palabras y lo que dijo, la hizo cambiar porque todo esto para una chica tímida es mucho. La presidenta vuelve a darle las gracias porque cambiaron gracias a él. Wataru intenta no darse los créditos y le dice que solo tuvieron suerte y por esto no volverían a hablar de la misma forma como lo hacían antes. La presidenta le dice que puede tener razón, pero en mucha parte fue gracias a él, ya que ella también logró cambiar. Y todo esto fue gracias a que Wataru la ayudó con sus preocupaciones. La presidenta también le dice que conoció a su hermana y se parecía mucho a nuestro prota. Wataru se asombra y se disculpa ya que la presidenta conoció a su hermana en un tiempo un poco raro donde su hermana era muy molesta y era bravucona.
Después de esto, en el salón de clases, Wataru se encuentra con Sasaki, pero él estaba muy raro. Wataru le pregunta si estaba bien, pero Sasaki le muestra su celular, ya que su hermana le preguntó qué estaba haciendo y con quién estaba hablando. Sasaki también le comenta que su hermana no ha dejado de escribirle y estaba cansado desde que el día que nuestro prota lo molestó con ella. Wataru intenta ayudarlo, pero Sasaki le dice que todo era su culpa, así que no debería intentar ayudarlo en esto. Wataru también le comenta que esto es lindo como tal viniendo de su hermana pequeña. Sasaki también le dice que él tiene una hermana, así que debería entender cómo se sentía él. Wataru también le responde que eso le pasaba a él por intentar coquetearle a una chica. Sasaki intenta defenderse, pero en ese momento aparece Ashida y Aika. Sasaki le dice a Wataru que quería hablar de una cosa con él, así que salen y se reúnen afuera del baño. Allí resulta ser que Sasaki se enamoró de Aika y por esto le estaba comentando todo a nuestro prota. Wataru se sorprende y le responde que lo entiende, ya que era normal que los chicos se enamoraran de ella, pero también le comenta que al final él no podría hacer nada porque la que decidía sobre eso era Aika. Wataru también le dice que no puede involucrarse en eso, aunque sí le dice que le molesta un poco saber sobre sus sentimientos. Sasaki se pone en serio y le dice que es verdad porque en realidad iba en serio por Aika. Wataru al escuchar esto se pone nervioso, pero piensa que es obvio ya que a muchos chicos les gustaría Aika. También se dice a él mismo que sabría que llegaría este día porque él no podría estar con una chica como Natsukawa. Por esto, lo que le parecería mejor a él sería que Aika estuviera con un chico de su misma categoría. Al final, después de tanto pensar, se decide por intentar ayudar a Sasaki porque era la mejor opción y se alegra de haberse alejado ya que esto era la mejor opción. Después de esto, Wataru se alejó aún más de Aika y dejó que Sasaki se les uniera, pero se sentía un poco triste. Mientras Wataru intenta abrir su casillero para irse a su casa, Aika lo agarra de su camisa. Wataru le pregunta qué sucedió, ya que ella debería estar con Ashida y los demás. Aika le pregunta el cómo sabe él esto. Wataru le responde que la vio de reojo, así que como no hay nadie más, le pregunta si quiere que la acompañe hasta su casa. En el salón, mientras Aika recoge lo que olvidó, ella le dice que quería preguntarle algo. Aika le pregunta qué hace o dónde come a las horas del almuerzo, ya que siempre desaparecía a esa hora. Wataru le responde que normalmente va a un banco en el patio o en la cafetería para comer. Aika también le pregunta con quién normalmente come, pero él le responde que come solo. Ella vuelve a preguntarle el por qué come solo, ya que si no le molestaría a él, podría comer con todos ellos. Wataru le intenta responder, pero se acuerda que hoy comió con el comité de disciplina, así que habla sobre esto. Aika le pregunta si estaba comiendo con la presidenta y también le dice si son amigos. Wataru piensa en si son amigos, ya que no lo sabía, pero al final llega a la conclusión de que solo eran conocidos. Aika al escuchar esto queda más aliviada y le pregunta el qué son ellos para él, ya que ella quiere que Wataru coma con todos los demás. Wataru antes de responder piensa en lo que ha sucedido, ya que gracias a que él se alejó, Aika ha podido conseguir más amigas. También en que si come con ellos debería apoyar el romance de Sasaki y Aika, así que por esto le responde que no quiere comer juntos. Aika al escuchar esto se asombra y se pone triste, pero Wataru se arrepiente de lo que dijo y le explica a lo que se refería porque no quería apoyar el romance de ellos dos. Mientras caminan de vuelta para su casa, Aika le pregunta por su color de pelo, ya que debería preocuparse por esto. Wataru le responde que en su casa se lo arreglará, pero le pregunta qué color le quedaría mejor, si marrón o negro. Aika piensa muy seriamente en esto y se le acerca mucho para poder imaginarse qué color le quedaría mejor a Wataru. Al final le dice que ambos le quedarían bien, pero sería mejor uno no tan oscuro porque gracias a esto fue que le habló en ese tiempo. Cuando Wataru llegó a su casa compró un marrón oscuro ya que no había color claro y decidió pintárselo de este color. Mientras intenta aplicarse este color aparece su hermana para ayudarlo, pero lo hace de una forma un poco brusca ya que aprovechó también para molestarlo. Al siguiente día, mientras Wataru observa un papel, se da cuenta que no tiene mucha motivación, ya que el amor es lo que impulsa a las demás personas a mejorar y romper sus límites. En su pasado, gracias a Natsukawa, logró superarse ya que tenía mucha motivación para salir con ella. Gracias a esto, como la escuela en la que estaba es elitista, no habría logrado entrar si no fuera por Aika. Por esto, ahora que no tiene motivación, no puede trabajar como lo hacía anteriormente. Mientras piensa sobre todo esto, Ashida lo interrumpe ya que le pregunta cuál fue su puesto de calificación.
Después de esto, ellos empiezan a hablar y bromear, ya que Wataru había bajado mucho de puestos porque anteriormente ocupaba los primeros 50 puestos, pero ahora está en el puesto número 65. Por otro lado, Ashida estaba muy contenta porque pasó del puesto 220 al 76. Wataru decide mirar el ranking y observa que Aika tuvo muy buen puntaje, así que se cuestiona su pasado porque solo interfería con los estudios de Aika. También se dan cuenta que un extranjero es el primer lugar. Mientras piensa sobre todo esto, aparece Sasaki, ya que obtuvo mejor lugar que Wataru. Por esto, Wataru se propone mejorar porque no quiere que Sasaki, el chico popular que juega fútbol, sea mejor que él, así que se propone mejorar en los estudios. Mientras intenta irse, se topa con Aika y ella se da cuenta de inmediato que se tiñó el pelo. Wataru, al escuchar esto, intenta controlarse, ya que no debería perder la calma, pero de verdad estaba muy feliz de que Aika se diera cuenta de que se pintó el pelo. Después de un tiempo, observamos la perspectiva de Aika en el salón de clases. Sus amigas le dicen que quieren volver a ir a su casa para jugar con su hermana, ya que era muy linda. Por otro lado, Aika estaba muy distraída, ya que solo observaba a Wataru. Un compañero de clases le pregunta a Natsukawa si no invitaría a Wataru la próxima vez que hagan algo en su casa. Todos empiezan a hablar si algo sucedió, ya que la decisión y comportamiento de Wataru fue muy repentina. Por otro lado, Wataru sale para encontrar un lugar en el cual comer. Mientras pasea por los pasillos, observa a un grupo de chicas que estaban hablando de Aika afuera del salón. Wataru le responde si querían algo de Aika, ya que le decían que podría serle de utilidad. Una chica se sorprende tanto hasta gritar, así que le pregunta si no sabe quién es ella. Wataru le responde que no lo sabe, así que ella le contesta que venía de una familia aristocrática. También aprovecha para burlarse de ella en clase. Sajo le comenta que 3 chicas mimadas estaban en su salón molestando y por esto era muy extraño que estas personas estuvieran reunidas. Al siguiente día en la mañana empezó a llover mucho y por esto Wataru asistió a la escuela como de costumbre. Mientras camina se topa con Aika y ella se sorprende por esto. Wataru aprovecha para hablar un poco y preguntarle si estaba haciendo frío hoy. Aika le responde que puede ser, pero Wataru sigue su camino y le responde que fue solo su imaginación entonces. Wataru sigue caminando, pero al ver que Aika no lo seguía, se voltea para ver qué había sucedido. Por otro lado, Aika estaba pensando en qué habría pasado con Wataru, ya que se estaba comportando de una manera muy rara. Wataru llorosa y cubrirla de esto. Al final, Wataru logró cubrirla, pero en la escuela tuvo que cambiarse de uniforme porque se mojó todo. Ashida también aprovecha para molestarlo, ya que este no era el día de Wataru. Sajo, por otro lado, estaba muy aburrido, ya que todo le salía mal el día de hoy. Mientras piensa sobre todo esto, aparece Aika y le da una toalla para que se limpiara, ya que no la ha usado, y para agradecerle por protegerla. Wataru le responde que está bien así y porque no quiere su toalla ni ensuciarla. Aika le responde que no le importa, ya que solo debería utilizarla, así que se la deja en su cabeza. Un compañero también molesta a Wataru, ya que le ofrece una toalla, pero esta olía muy mal. Wataru intenta evitar esta toalla mientras se cubría con la de Aika, pero él cae en su pupitre. Después de un rato, Wataru logra despertarse, así que para no llamar la atención decide fingir como si estuviera despierto. Mientras intenta prestar atención a la clase, se dio cuenta que tiene demasiado dolor de cabeza, ya que no podía ni moverse. Ashida intenta preguntarle si estaba bien, pero la profesora empieza a hablar con él. Wataru le pregunta a la profesora si podía asistir a la enfermería, ya que no se sentía absolutamente nada bien. La profesora le da su permiso, pero con la condición de que alguien le pasara los apuntes al final de la clase. Wataru decide levantarse e intenta ir solo a la enfermería, pero se debilita tanto al punto de golpearse con la puerta. Mientras Wataru descansa por el golpe, observamos su recuerdo, ya que en la escuela secundaria tuvo que oprimir sus sentimientos. Por esto siempre intentaba vivir su vida de forma sarcástica, ya que de esta forma se comportaría como un adulto. Un día, mientras intentaba comer, preguntándole si estaba bien, mientras que todos los demás se burlaban de él. Por otro lado, en la enfermería, Aika y Ashida hablan con la doctora para saber si Wataru estaba bien. Levantarse. La enfermera, al ver que se levantó y ya se sentía mejor, le comenta todo lo que sucedió. Wataru le responde si él estaba muy enfermo o si solo se había resfriado. Ella le responde que podría ser, ya que él ha manejado mucho estrés y por esto tenía también fiebre. Por otro lado, Aika estaba muy preocupada por Wataru, ya que no dejaba de pensar en él y no podía ni tan siquiera concentrarse en sus estudios. Mientras Aika se pregunta el por qué piensa sobre Wataru, la presidenta del comité estudiantil llega a su salón y le pregunta a Ashida si sabía qué le sucedió a Wataru, ya que tenía que hablar con él. Ashida decide contarle todo lo que sucedió a la presidenta, ya que Wataru tuvo un colapso. También le pregunta si ella en la enfermería visitará a Wataru.
La presidenta le comenta que primero avisará a la hermana de Wataru y ahí sí los visitarían todas. Después de Ashida hablar con la presidenta y estar muy feliz ya que la admiraba, Aika la molesta ya que estaba celosa porque Ashida estaba muy asombrada por la presidenta. Después de las clases, Ashida y Aika van a visitar a Wataru para devolverle su bolso. De camino, Ashida molesta a Natsukawa ya que le pregunta qué podría tener Wataru en el bolso, porque normalmente debería ser un poco pesado, pero el bolso de Wataru era lo bastante liviano como para ser sospechoso, ya que inclusive podría tener revistas traviesas. Aika se niega al pensar todo esto ya que no creía a Wataru capaz de hacer eso. Ashida sigue molestando a Aika ya que quería ver qué tenía dentro del bolso Wataru. Por otro lado, Aika intentaba negarse, pero era muy difícil ya que también quería saber qué tenía dentro del bolso Wataru. Después de un rato logran llegar a la enfermería, pero no hacen mucho ruido porque Wataru podría estar durmiendo. Al ver la camilla de Wataru se dan cuenta que él estaba despierto. Ellas intentan hablar con él para preguntarle si todo estaba bien. Wataru se comporta de una forma muy rara y les pide perdón por causarle demasiadas molestias. Mientras les dice todo esto, a Wataru le da mucho dolor de cabeza. Aika le dice que no debería hablar si le dolía la cabeza e intenta tocarlo. Wataru al ver esto le grita que no lo tocara. Aika le pregunta el por qué se comporta de esta forma y el por qué le dijo eso. Sajo le dice que no quiere tener más problemas porque si se juntaban con él podría pasarle el resfriado. También porque estaba preocupado por la hermana de Aika porque no querían lastimarla. Después de hablar con Wataru, Ashida molesta a Natsukawa ya que él estaba muy vulnerable y se veía de una forma muy tierna. Aika intenta decirle que no deberían aprovecharse de Wataru, pero en esas aparece Kaede y Shinomiya. Todas ellas deciden ir a ver a Wataru para preguntarle cómo seguía. Kaede le pregunta a Wataru si todo estaba bien. Él le responde que le duele mucho la cabeza y que no se hizo daño cuando se cayó, así que no debería preocuparse. Kaede al escuchar esto se alivia mucho más y le dice que es un tonto. La presidenta y Kaede le tocan la frente a Wataru para ver qué tal seguía de la fiebre. Aika que era maravilloso estar vivo y por esto todos los integrantes se asustaron. Él se disculpa y las invita a seguir a su casa. También coge su teléfono y le responde a todos en el grupo que lo sentía porque se quedó dormido. Pero todos se molestan con él ya que estaban bastante preocupados como para saber qué le había sucedido. Ashida lo intenta animar porque le dice que Aika fue la que sugirió visitarlo a él. Aika se pone nerviosa pero le responde que es una forma de estar en paz con él ya que él se resfrió por su culpa en la mañana por protegerla de ese carro. Wataru le da las gracias ya que se sentía mejor estando en compañía. Al siguiente día, Wataru estaba hablando con la chica de pelo amarillo. Aika observa todo esto desde lejos, pero la chica le dice que le quiere decir algo. Ahí nos damos cuenta que ella es Claudine, un apellido que no puedo decir completo porque YouTube me censuraría, y Shinonome. Ella le comenta que le da permiso para que la apoyara. Wataru decide molestar a Claudine y le dice a Aika que la apoyara y Natsukawa lo apoya. Claudine se molesta por esto ya que les dice que no se refería a nada de eso, porque lo que en verdad quería era convertirse en la presidenta del comité estudiantil. Aika le pregunta si eso era tan siquiera posible ya que aún estaba en primer año. Las compañeras de Claudine le comentan que sí se puede, pero mayormente pierden por las estudiantes de mayor grado. Por esto los de los grados inferiores tienen el camino más difícil para llegar a la presidencia, pero tampoco es imposible. Wataru decide resumir todo y le pregunta si lo que en verdad quería era que Aika participara para apoyarla a ella. Wataru también le responde que eso era un muy mal plan. Claudine le pregunta el por qué pensaba de esa manera ya que su plan era casi perfecto. Él le comenta que el mayor problema era que Aika llamaba mucho la atención. Por esto, si Claudine se postulaba, la observarían como una candidata más del montón. Wataru también le comenta que si lo ponen a elegir entre ellas dos, prefiere a Natsukawa ya que le pareció una mejor opción que Claudine. Claudine al escuchar esto se molesta mucho e intenta intimidar a Natsukawa ya que era más bonita que ella. Pero al ver que estaba llamando la atención de todos, responde que al decir todo esto con tanta seguridad, también incluyendo el momento y muchos factores como tal, fueron perfectos para ponerla en este modo. Aika intenta regañarlos a los dos, en especial a Wataru ya que no se había recuperado de su resfriado. Pero Wataru al verla de esta forma y como estaba nerviosa se comportó de una forma muy linda. Después de un tiempo, Wataru decidió conseguir un trabajo a tiempo parcial para ganar algo de dinero. Su jefe le muestra la librería en la cual trabajará ya que estaba muy organizada y muy linda. También le dice que si atraería más clientes sería lo mejor para el local porque el negocio estaba muy bien organizado pero no tenía mucha clientela. Después de las clases, Ashida molesta a Wataru porque él no entendió nada de lo que estaban explicando.
Wataru se molesta e intenta ver el cuaderno de Ashida para molestarla, pero en esas un amigo le pregunta si quiere todos sus apuntes. Wataru le responde a su amigo que no hay necesidad de que le prestara sus apuntes. También observa a Natsukawa ya que estaba hablando con demás chicas y le comenta a Ashida que saldrá un rato porque se comprará algo de comer. Ashida y Aika al ver esto se extrañan porque Wataru estaba aún más raro de lo normal y parecía que estaba intentando ignorarlas. Después de un rato, Wataru logra comprar un poco de comida e intenta buscar un lugar para comer. Mientras piensa en que toda la cafetería está llena porque hace mucho calor, se encuentra a las chicas del comité de moral y disciplina. Por esto, Wataru es obligada a comer con ellos. Wataru se sienta y les pregunta si quieren algo de él porque como tal no tenían una relación tan cercana para hablar y comer juntos. Las demás chicas le preguntan el por qué dice esto ya que solo quieren comer juntos y pasar el tiempo mientras comen. También le preguntan si está mejor porque se enteraron que él estaba enfermo por un resfriado y por esto quieren saber si todo estaba bien con él. Wataru le responde que ahora está mejor y la presidenta le comenta que Yuyu lo llamó porque quería contarle algo, lo cual es que si quiere unirse al comité de moral y disciplina. Wataru se sorprende mucho pero decide tranquilizarse y le responde que no se siente capaz porque era mucha responsabilidad. La presidenta le comenta que entiende su decisión, pero también le comenta que quiere añadir más miembros masculinos al comité de moral y disciplina porque pronto se retirará de la presidencia y las demás chicas no se tomaban el trabajo en serio, ya que también empiezan a discutir porque las demás integrantes del comité solo veían todo esto como un estatus y para divertirse. Por esto ven una buena opción que Wataru aceptara porque da muy buenos consejos y es muy aplicado para cualquier cosa. Sajo intenta comer y piensa en todo esto porque es muy repentino para él aceptar. Yuyu decide cogerlo de las manos y le dice que cuenta con él para todo el trabajo del comité. Wataru al ver esto decide alejarse de ella porque las demás chicas al ver que Yuyu tomó de las manos a Wataru estaban muy molestas con él. Al final Wataru logró escapar porque las dos chicas estaban muy molestas con Wataru. Después de un rato escapando, descansa y se encuentra a Natsukawa. Ella le pregunta el por qué estaba despelucado y Wataru se acuerda que fue porque una chica del comité lo molestó mucho. Aika al ver el pelo de Wataru despelucado decide arreglárselo con sus propias manos. Wataru al ver esto queda atónito, así que le pregunta si le da 5000 yenes por haber arreglado su pelo. Aika se sonroja y le responde que no quiere nada de eso y se va avergonzada porque actuó inconscientemente sin saberlo. Después de esto empiezan unos discursos del comité estudiantil. Wataru al ver esto se da cuenta que cualquier persona querría estar en el comité y daría cualquier cosa para esto. Después de un discurso de la presidenta Shinomiya es el turno del consejo estudiantil. Wataru al ver a su hermana se queda sorprendido porque parecía otra chica cuando estaba en la escuela. Después de todo esto, en las clases la profesora llama a un grupo de estudiantes que no están en un club estudiantil. También nos cuenta que todo esto lo hace porque necesita representantes para un evento escolar. Por esto Wataru empieza a jugar piedra, papel o tijera con uno de sus compañeros para no quedar de representante. Al final Wataru logra salvarse y por el lado de las chicas queda Natsukawa. Sasaki habla con el que perdió con Wataru para pedirle que intercambiaran de lugar porque el chico estaba ocupado con clases intensivas. Ashida al verlos a ellos dos le dice a Wataru que harían buena pareja. Wataru le responde que está de acuerdo e inclusive podrían ser algo y durar mucho tiempo. Ashida al escuchar esto le pregunta el cómo puede estar tan tranquilo y decir esto sin preocuparse y también le responde que es un perdedor. Después de que terminan las clases, Ashida sigue intentando molestar a Wataru diciéndole que podría extrañar a Natsukawa por las vacaciones de verano. Wataru no cede y le responde que no le interesa, así que se va del salón. Después de las clases, Ashida y Aika salen para pasar el rato. Ashida le dice a Aika que intentará estar con ella aunque está preocupada por su club. Mientras comen unos helados, Ashida le pregunta si puede invitar a más personas a los fuegos artificiales a los cuales asistirán ellas dos. Aika le responde que sí puede y siguen comiendo de sus helados. Por otro lado, Wataru está a modo chambeador en la librería. Después de organizar unos libros, le comenta todo lo que hizo a su jefe. El anciano le responde que hizo muy buen trabajo y eligió bien a la persona que lo ayudaba, ya que Wataru era muy ordenado y muy buen trabajador. Mientras Wataru barre afuera del local, observa que unos estudiantes estaban molestando a un niño. Wataru decide intervenir y les comenta que si quieren molestar o golpear a alguien que sea él. Los chicos al ver que la actitud de Wataru no se prestaba para molestarlo, deciden irse y dejar de molestar al niño. Por otro lado, Wataru ayuda al chico porque estaba llorando del miedo. Wataru le pregunta su nombre y resulta ser Sasaki Kota.
Después de un rato, Wataru logra llamar al teléfono de su familia y lo calma para que no pasara nada grave. Después de un rato, mientras Wataru habla con Kota, llega una chica de ese lugar y resulta ser la hermana del niño. Wataru se presenta y le comenta todo lo que sucedió a la chica. La chica, al verlo, le da las gracias por haber ayudado a su hermano. Wataru, al verla a ella, se dio cuenta que era muy linda y madura. Por eso se pone un poco nervioso porque todo esto era una experiencia nueva para él. Sajo les devuelve la mochila y le dice a Kota que no pasara por lugares poco habitados porque podría ser peligroso. Su hermana también le dice a Kota que fue muy afortunado de que un chico tan amable lo ayudara. Wataru, al escuchar esto, se sonroja y le da las gracias por todas estas palabras. Al siguiente día, en la casa de Wataru, él habla con su hermana porque ella se dio cuenta que Shinomiya quería invitarlo al comité. También le pregunta qué tipo de relación tienen, ya que parecen muy cercanos. Wataru le responde que su relación es como hermanos y no se unirá al comité. Por esto, su hermana le comenta que quiere invitarlo a que se una al consejo estudiantil. Después de esto, ella le dice que lo piense seriamente y se va. Por otro lado, Wataru piensa que todo esto es una broma, pero se da cuenta que su hermana va en serio. Un tiempo después, mientras Wataru trabaja en unos afiches, llega la hermana de Kota. Wataru, al verla, se emociona y empiezan a hablar. Gracias a esto nos damos cuenta que ella vive cerca de la librería. También que su nombre es Sasaki. Mientras hablan, Wataru le comenta que se siente nervioso cuando habla con ella porque es muy madura. Ella, por el otro lado, le responde que es la primera vez que la llaman de esta forma porque siempre le dicen que es muy infantil. Después de un rato hablando sobre las escuelas en las que están, Wataru la halaga diciéndole que es muy madura e inocente. Sasaki, al escuchar esto, se sonroja y le responde que él halaga demasiado. Wataru, al escuchar esto, también se pone nervioso porque era muy linda para él. Ella también le da las gracias porque Kota se siente mucho más seguro. También porque ella no había hablado mucho con hombres y por esto fue una buena experiencia para ella. Detrás de ellos aparece alguien, así que Sasaki le regala algo como agradecimiento a Wataru y le pregunta si puede volver otro día a la biblioteca. Wataru le responde que por supuesto, ya que puede venir cualquier día que ella quiera. Después de esto, Wataru se despide de ella y revisa el lugar porque quería saber si era algo un poco adulto. Al abrirlo, se da cuenta que era una toalla un poco infantil, así que se pregunta si ella cree que él es un poco infantil, porque si ella pensaba esto, no podría tener oportunidad con ella. Después de un tiempo, observamos a Wataru junto con Sasaki porque estaban en la playa. Mientras observan el océano, Wataru le pregunta si estaba bien por ella venir a este lugar. Sasaki le responde que sí porque esto era una salida especial. Sasaki también se da cuenta que Wataru estaba utilizando su toalla y por esto se alegra un poco. Wataru le dice que es obvio que la utilizaría porque es un regalo que le dio ella. Sasaki le responde que el estilo como tal lo eligió su hermano Souta y por esto tenía un estilo infantil. Wataru, al escuchar esto, se alegra y se da cuenta que ella no estaba pensando en él como un niño infantil y podría tener una oportunidad con ella. Después de esto, volvemos unos días atrás cuando Wataru estaba trabajando como normalmente lo hace. En ese momento llegó Sasaki y aprovechó para hablar como lo hacen de costumbre porque su relación cada vez se vuelve más cercana. Wataru también se da cuenta que Sasaki tenía un colgante en su mano, así que le dice que le parecía muy linda y que dónde lo consiguió. Sasaki le responde que fue hecho a mano y también fue gracias a su padre porque normalmente se llevan muy bien. También le dice que hay una tienda junto al mar que les enseñan a cómo se hace cada una de estas. Wataru, al escuchar esto, se interesa y le pregunta por el nombre para ir a aprender un día de estos. Sasaki se le acerca mucho a Wataru para ver en su celular que no se equivocara de tienda, pero Wataru por otro lado se pone muy nervioso por lo cerca que ella está. Al final, Sasaki le dice cómo se llama la tienda y Wataru le comenta que intentara ir porque lo hecho a mano le parece muy elegante para él. También porque pronto es el cumpleaños de Aika y por esto no sabe qué tendría que regalarle. También se ha cuestionado si debería regalarle algo a ella porque no quería ni molestarla ni herirla. Antes de continuar, en los comentarios me puedes dejar con quién te gustaría que se quedara Wataru. Si me das una buena razón y escribes el nombre de la chica, te podrás ganar un corazón e inclusive fijaré tu comentario. Dicho esto, continuemos. Mientras Wataru piensa sobre todo esto, se da cuenta que Sasaki estaba muy emocionada, así que la invita y ella ni se lo piensa para aceptar. Por este motivo, días después, Wataru y Sasaki terminaron en una especie de salida / cita. Por otro lado, Wataru piensa que es como tal una cita, pero Sasaki no le prestaba atención a esto y parecía que salir con Wataru no tenía un significado ni sentimiento para ella.
Wataru empieza a pensar sobre todo esto, pero voltea a mirar a Sasaki porque ella estaba atrás y muy nerviosa. Sasaki le comenta a Wataru que casi nunca sale con este tipo de ropas, ya que usualmente utiliza su ropa de primaria. Por esto a ella también le da vergüenza que la miren con este tipo de ropa. Wataru queda perplejo porque según él es una estudiante de universidad. Por esto también le aconseja que no salga con su ropa de primaria a la calle porque podría quedarle un poco pequeña, ya que para Wataru ella tenía una edad muy mayor. Por otro lado, observamos a Ashida con Aika y su hermanita, ya que tienen planeado ir a la playa para pasar el rato en compañía. Mientras caminan hacia la playa se dan cuenta que están al frente de la casa de Wataru. Ashida empieza a molestar a Natsukawa porque Wataru la podría ver en traje de baño, así que toca el timbre para que él las acompañara hasta la playa. Al final decidieron no molestar más porque Wataru no estaba en su casa ni nadie tampoco le respondía el timbre. Después de esto volvemos con Wataru y Sasaki porque lograron llegar a la playa. Wataru sigue pensando en cómo hacerle ver esta salida a Sasaki como si fuera una cita, pero ella al verlo distraído le dice que no debería buscar a chicas en traje de baño. Wataru le responde que él jamás sería capaz de hacer algo así y cambia el tema para saber si usualmente ella viene a la playa. Ella le responde que usualmente sí viene a la playa pero no se baña, ya que cada año tiene que comprarse un nuevo traje de baño. Wataru al escuchar esto se da cuenta que no le quedaba bien porque no le encajaba y se avergüenza por esto. Después de esto Sasaki le dice que la tienda estaba en esa dirección, así que agarra a Wataru del brazo y se le acerca mucho. Wataru al sentir esas dos razones se pone nervioso porque piensa en relaciones sexuales de ella con un menor. Al final Sasaki se dio cuenta de lo que estaba haciendo, así que lo suelta y van a buscar la tienda. Llegan a unas escaleras, así que Wataru la ayuda a bajar, pero a ella le rebotan mucho y por esto Wataru vuelve a agradecer al mundo por permitirle observar este momento. Al final, después de caminar, logran llegar a la tienda, así que deciden entrar. Dentro de la tienda, una señora les da la bienvenida y empieza a hablar con Sasaki porque ya había estado en este lugar. La señora le pregunta a Sasaki si el día de hoy estaba con su novio, que era Wataru. Sasaki al escuchar esto se pone muy nerviosa, así que Wataru interviene diciéndole que no tienen ese tipo de relación. Después de un rato la señora empieza a mostrarle todos los collares y cosas que tenían en este lugar. Wataru al observar todo esto se interesa por una concha de perla. La señora al ver que estaban interesada por esta concha le explica todo sobre esta, ya que no se había partido en pedazos porque era muy dura. También por otro lado observan un caparazón de paupa, el cual era muy lindo y solo se obtiene en Nueva Zelanda. Sasaki al ver tan indeciso a Wataru le da una palmadita para que se decidiera y ver qué podrían hacer o comprar en la tienda. Después de un rato Sasaki se decide porque hará un collar, pero Wataru por otro lado piensa en qué hacer porque quiere darle una pulsera a medida a Natsukawa. La señora al ver de esta forma a Wataru le pregunta si se trataba de un regalo. Wataru le responde que así es porque pronto cumpliría un conocido de él. La señora como consejo le dice que eligiera lo que más le pareciera bonito o compatible con Aika. Sasaki intenta ayudar a Wataru cogiendo un caparazón juvenil, diciéndole a Wataru que era muy lindo y podría utilizarlo. Wataru piensa cómo podría quedarle a Aika, pero al final decide que no era una buena opción porque no encajaba con la imagen de ella. Sasaki al ver de este modo a Wataru le pregunta si se trataba de la chica que le gustaba. Wataru se sorprende pero le responde que así es. Sasaki le responde que si se trataba de su novia le gustaría cualquier cosa que él le regalara, pero Wataru le responde que no es su novia porque es un amor no correspondido. Sasaki le pregunta a él por qué aún sabiendo todo esto quiere regalarle un regalo a ella. Wataru le responde que sus sentimientos aún no se han ido, también porque fue gracias a ella que pudo mejorar en los estudios, deportes y gracias a ella logró su superación personal. Al final Wataru dejó de estar indeciso porque a Natsukawa le gustaría cualquier regalo proveniente de él, así que logra decidirse. Por otro lado, Ashida, Aika y su hermana lograron llegar a la playa. Después de un rato de Ashida jugando con la hermana de Aika, logran ver la misma tienda donde estaba Wataru. Ellas deciden entrar en la tienda también para hacer un recuerdo del día de hoy. Por otro lado, Wataru observó una foto de Sasaki en la tienda, así que le pregunta a ella si le gustaba hacer cosplay. Ella le responde que no y que la ropa que tiene en esa foto es la de secundaria. Después de un rato, Wataru se pone en modo chambeador e intenta partir una concha, pero esta estaba muy dura.
Mientras Wataru está a punto de darse por vencido, ve que Sasaki lo estaba apoyando. Gracias a esto logró esforzarse más e intentó romperla. También nos damos cuenta que Wataru había malinterpretado todo porque Sasaki no era una estudiante de universidad como él lo creía, ya que solo era una estudiante de secundaria de una escuela de chicas. Wataru, al escuchar todo esto, quedó perplejo y Sasaki le dijo que como tal Wataru era más adulto que ella. Después de esto, Wataru vuelve al presente y se da cuenta que las chicas de secundaria son muy impresionantes. Al final, Wataru después de un tiempo no logró cortar la concha. Mientras descansan, Sasaki le pregunta a Wataru si de verdad se había rendido con esa chica, porque aún no entendía cómo se podía esforzar tanto por alguien ya que había sido rechazado. Wataru le responde que como tal sí se había rendido, pero le dice a Sasaki que cuando ella se enamore se dará cuenta de los sentimientos que él tiene. Ella, al escuchar esto, se pone nerviosa y le pregunta si él sabía lo que era el amor. Wataru le responde que él aún no sabía nada de esto porque lo ha estado buscando por 2 años y aún no lo ha encontrado. Por otro lado, observamos que las 3 chicas lograron entrar en la tienda y la señora la recibió. Mientras ellas piensan en qué comprar, la hermanita de Aika se da la vuelta y logra ver la foto de Wataru y Sasaki. Al final no lograron comprar nada porque se habían acabado las artesanías, así que van a comer. Aika, por otro lado, logra observar a Wataru con Sasaki, pero piensa que fue una ilusión porque sería imposible que esto sucediera. Al final llega Ashida y Aika le comenta todo lo que observó. Ashida decide molestar a Natsukawa diciéndole que podría estar en una cita en vez de trabajar, pero Aika se molestó y le respondió que eso era prácticamente imposible. Por otro lado, observamos que Wataru no logró terminar su collar y tuvieron que irse porque Sasaki no podía quedarse más tiempo fuera de casa. Por esto decidieron quedar otro día para poder terminar el regalo. Después de hablar un poco, logran subirse a un bus. Sasaki le pregunta a Wataru si ella también se enamorará cuando sea estudiante de secundaria porque tiene un poco de miedo a este sentimiento. Wataru se ríe un poco de ella y le dice que no se preocupara, ya que era muy bueno que se enamorara, así que no debería preocuparse y nada más debería esperar a este sentimiento. Después de hablar sobre todo esto, Sasaki se queda dormida porque estaba muy cansada. Por otro lado, Wataru decide sacar su celular para ver si alguien le había escrito y se da cuenta que Ashida le envió una foto de Aika en bikini y por esto se lamenta de no haber ido con ellas para poder observar a Aika en bikini. Después de un tiempo volvemos en la librería donde trabaja Wataru. Nuestro prota le pregunta a su jefe sobre qué hará cuando él renuncie porque pronto acabarían las vacaciones de verano. El anciano le responde que ya está buscando otra persona y por esto hay un letrero afuera de la librería. Después de hablar sobre esto, su jefe le encarga la librería y por eso Wataru sigue intentando ordenar los libros. Mientras intenta cumplir con su trabajo, una chica lo llama. Wataru, al verla, se da cuenta que la ha visto en algún lugar y por eso se acuerda que ella está en su mismo salón de clases. Ahí nos damos cuenta que la chica se llama Ichinose. Wataru también le pregunta si necesitaba algo o el motivo por el cual se encontraba en este lugar. Ella le responde que observó el letrero de la entrada y por esto quería postularse para trabajar. Wataru le comenta todo esto al jefe y el anciano le responde que sí la conoce, ya que normalmente viene muy a menudo y sería una buena persona para atender el local. Ichinose se ofrece para trabajar en la librería y el anciano ni tan siquiera mira su hoja de vida porque la acepta al instante. Después de esto, el jefe también lleva a Ichinose para que hablara con su esposa. Por otro lado, Wataru espía un poco la conversación para saber de qué estaban hablando. La señora le dice a Ichinose que le cortara el pelo porque ella tenía un flequillo muy desorganizado y por esto debería mejorar su aspecto físico. Wataru interviene y se presenta con Ichinose porque de ahora en adelante trabajarían juntos. También le pregunta el cómo lee los libros porque su flequillo podría estorbarlo. Ella saca unos sujetadores y le muestra la cara descubierta a Wataru. Gracias a esto, la señora le dice que debería estar de esta forma para que su flequillo no le estorbara. Después de esto, al siguiente día, Wataru habla de una forma no tan formal con Ichinose porque eran compañeros de clase. También le dice que espera contar con ella el día de hoy para el trabajo. Ella después de un momento asiente su cabeza de forma lenta y por esto Wataru se molesta un poco porque era muy lenta para responder. Por otro lado, aparece el jefe ya que le dice a Wataru que contaba con él para que le enseñara todo lo básico a Ichinose. Después de esto, Wataru empieza a trabajar con ella. También se reparten el trabajo porque Wataru se encargaría de organizar las cosas altas ya que Ichinose no lograba alcanzar los libros por su estatura. Wataru también le pone su carnet de entrenamiento a Ichinose, pero ella se pone nerviosa ya que no le gustaba que le invadieran su espacio personal.
Después de todo esto, un señor entra en la librería. Wataru le dice a Ichinose que se hiciera en la caja, pero no tendría que preocuparse porque muchas personas solo observan los libros y no compraban nada. Mientras Wataru intenta irse, se da cuenta que el señor quiere comprar un libro y le habla de un libro pervertido a Ichinose, ya que le reclamaba el por qué no tenía la continuación de este libro. Wataru decide intervenir y logra hacer que el señor se retirara porque compró el libro. Por otro lado, Ichinose estaba muy nerviosa al punto de casi llorar por lo que le sucedió. Wataru, al verla de este modo, decide hacer que Ichinose descansara un poco mientras él atendía el local. Mientras trabaja, Wataru se pregunta si podría confiar en ella una vez antes de que renuncie. Wataru también decide hablar con su jefe porque le dice que lo mejor para este trabajo serían personas con habilidad para tratar a los clientes. Por esto le dice que Ichinose no está hecha para todo este trabajo. El jefe le responde que es una situación complicada porque no puede decidir tan rápido porque ella era una cliente habitual. Wataru se acuerda que Ichinose en la escuela es una persona muy callada y por esto le dice al jefe que él hablará con ella. Después de un rato, Wataru le comenta a la señora que no se preocupara ya que él hablará con Ichinose. Wataru le comenta que no debería preocuparse porque hay clientes muy extraños. Por esto no debería asustarse ni tenerle miedo a este tipo de personas. También le explica que para este tipo de personas como la que ella atendió, lo mejor sería ser directo y frío con ellos para que no fueran tan intensos. Wataru después de un rato le explica cómo tratar con las demás personas y al final le pregunta si sería capaz de lograr trabajar en este lugar, ya que debería demostrar que podría ser capaz de trabajar a medio tiempo completo en este lugar. Wataru también nos cuenta que está comportándose de este modo para que ella dejara de ser indecisa y pensara bien las cosas. Al final, Ichinose le responde que no quiere renunciar y que dará todo de ella para que las cosas funcionen y hablar con las personas. También le ruega a Wataru que no la despida, pero él le responde que no tiene ese poder, así que no debería preocuparse. Por otro lado, su jefe interviene en la conversación porque les dice que ya pueden irse para su casa, así que los espera mañana de nuevo. Por otro lado, observamos a los miembros del comité de disciplina, ya que el único hombre del comité estaba preocupado porque su hermana hace poco empezó a trabajar y no ha hablado con él. En la casa de Wataru, él revisa su celular porque leyó un mensaje de Aika sobre que nuestro prota las estaba ignorando a ellas dos. También observó un mensaje de Ashida porque ella lo convidó a unirse a una videollamada. Por otro lado, Aika y Ashida estaban hablando sobre el festival de fuegos artificiales. Aika le comenta que le ayudará en todo lo posible con las tareas y estudiando porque Ashida estaba muy emocionada por este festival. Mientras hablan sobre todo esto, Aika lee un mensaje de Wataru ya que le dijo que había terminado de trabajar y se había desmayado. También mientras Ashida habla con Natsukawa, le dice que Wataru se unirá a su videollamada porque apenas le envió el mensaje, él lo leyó. Mientras hablan sobre todo esto, Wataru se une a la videollamada. Aika al ver esto decide desactivar rápidamente su cámara y Wataru les dice que quería pedirle un consejo a ella. Él les comenta que en su trabajo hizo que una chica se inclinara hasta el suelo disculpándose con él. Aika le responde que podría hablar con ella sin preocupaciones porque solo querían ayudarlo. Wataru al escuchar esto les comenta todo lo que sucedió en su trabajo. Ashida no sabía qué responder, pero le echa la culpa a Wataru y también intenta animarlo. Por otro lado, Aika le responde que no era de todo su culpa porque si la chica supiera comunicarse desde el principio no había sucedido esto. Por otro lado, Ashida les dice que tendría que bañarse y los deja a ellos dos solos en la videollamada. Pero la realidad es que era mentira y solo quería que ellos dos hablaran solos. Wataru decide romper el silencio y le pregunta a Natsukawa cómo le ha ido últimamente, ya que no se han visto ni hablado desde que empezaron las vacaciones de verano. También le pregunta el por qué tiene desactivada su cámara. Aika le responde mintiéndole porque dijo que acababa de salir del baño. También le dice que tendría que hablar con Ichinose y se prepara para colgarle. Pero por otro lado, Wataru le da las gracias y cuelga primero, así que Aika hace pucheros por Wataru porque él se le adelantó. Al siguiente día, Wataru va a trabajar y se disculpa con Ichinose. También se da cuenta que ella está intentando hablar más con él y comunicarse más con las personas. Después de un rato, abren la librería y llega un cliente. Ichinose le dice a Wataru que ella lo atenderá, así que se prepara para esto. Wataru desde lejos decide observar todo esto y se da cuenta que era un cliente muy silencioso. Por otro lado, Ichinose se esforzó mucho y logró vender el libro sin ningún problema. Después de esto, Wataru le pregunta a Ichinose si sucedió algo porque lo hizo muy bien. Ella le responde que estuvo observando videos de cómo tratar con las personas. También le dice que organizará unos libros, pero en realidad estaba muy feliz porque hizo su trabajo muy bien.
Después de un rato, el jefe les comenta a ellos dos que es hora de su descanso. Wataru intenta hablar con ella, pero mete la pata porque sarcásticamente le dice que pensaba que no vendría el día de hoy. Ella le responde que no podría renunciar y por esto Wataru le pregunta a él por qué empezó a trabajar en la librería. Ella le responde que su objetivo era ser independiente y por esto estaba tratando de cambiar. Wataru le responde que esto es asombroso, pero también se preocupa porque aún siguen estudiando. Ella le dice que quiere separarse de su hermano menor. También le dice quién es su hermano, el cual Wataru lo considera como un osito de peluche. Wataru se pregunta si debería dejar de hablar porque la conversación estaba tomando un tema muy serio. Mientras piensa sobre todo esto, Ichinose le dice que amaba a su hermano, ya que cuando leía libros se sentaba en sus piernas y reposaba en su estómago. Pero un día su hermano trajo a una chica y por esto no pudo volver a hablar con su hermana como lo hacía anteriormente. Wataru piensa que no debería escuchar todo esto, pero Ichinose sigue hablándole. También le dice que un día se propuso declarársele sus sentimientos a él, pero al llegar a su casa observó los zapatos de una chica. Por esto subió rápidamente las escaleras y entró a la habitación de su hermano, pero al llegar encontró a Yuri inclinada sobre su hermano besándose. Y hasta aquí termina este resumen. Si quieres más partes, déjame en los comentarios la palabra a continuación. Te estará apareciendo dos resúmenes igual de buenos a estos, así que ve a verlos. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.